esperanza, como un sueño en realidad. Lo invitamos a conocer el proyecto de construir en Cobán el hospital para niños más importante del mundo. Un grupo motivado por el amor a Dios y la fe sueña con mover a todo un pueblo para ayudar a los más necesitados. No se pierda el programa A Fondo este jueves 24 de octubre a las 8:30 de la noche y su repetición el sábado 26 a las 19:30 horas. Como siempre, solo aquí por Guatevisión. Continuamos. La Corte de Constitucionalidad confirmó la sentencia de un amparo que ordenaba a la Sala Primera que la jueza Carol Patricia Flores del Juzgado Primero de Mayor Riesgo emita una nueva resolución en la que razone su fallo emitido en la petición de amnistía solicitada por la defensa del general José Efraín Ríos Montt, que basó su solicitud en el decreto 886 establecido en el periodo del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Este contiene la amnistía a militares y guerrilleros que pudieron cometer delitos durante el conflicto armado interno. La Corte de Constitucionalidad argumentó que el juez Miguel Ángel Gálvez no fundamentó su resolución al aplicar la Ley de Reconciliación Nacional, la cual no exime de los delitos. El fallo fue dado a conocer en exclusiva por Prensa Libre. El secretario general de la Corte de Constitucionalidad explicó parte del contenido de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad conoció el caso y lo que hizo fue confirmar la sentencia de primer grado. La devolución que hace la Corte, de acuerdo con los términos de la sentencia de primer grado, es ordenar a la Sala de Apelaciones que acoja el recurso de apelación planteado oportunamente por la defensa y sobre esa base ordene al juez que había conocido en primera instancia a que razone su resolución cuando declara sin lugar una excepción de extinción de la responsabilidad penal por aplicación del decreto ley 8-86. La resolución del juez de primer grado, del juez penal, no está debidamente fundamentada. A todo esto, en el Congreso de la República, algunos parlamentarios se congratularon por la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Otros diputados se manifestaron preocupados por las consecuencias legales que puede traer la posible aplicación de la amnistía al exgeneral José Efraín Ríos Montt. Me parece a mí que la Corte de Constitucionalidad hizo lo que justamente en derecho corresponde. Que es ilegal anteponer una legislación ordinaria frente a un derecho constitucional en el país. Segundo, es ilegal y una aberración jurídica en la modernidad anteponer una norma ordinaria ante convenios internacionales. Ya quisiera yo ver que a las personas que hoy están siendo sentenciadas les hubieran tocado un solo familiar, todavía estarían llevando a juicio a saber a cuántas personas. De tal manera que nosotros esperamos que los jueces fallen sobre los casos que les presenten y que lo hagan apegado a derecho. Y para la defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt, la resolución de la Corte de Constitucionalidad da certeza jurídica. Esto debido a que argumentan que no se puede omitir el decreto de ley 886 que establece que concede amnistía a quienes hayan cometido delitos políticos y comunes, ya que fue creado durante el gobierno militar, en el que comparan al decreto 3086, que es el que creó al Tribunal Supremo Electoral. Y a su vez convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, según explicó Moisés Galindo, por lo que considera que era ilegal no aplicar la amnistía al exjefe de facto. Señaló que debe ser la jueza Carol Patricia Flores Polanco que ejecute el amparo en los próximos 5 días. Artículos 13 y 19. Y sobre este caso, CalDH, creante en el proceso de Ríos Montt, se pronunció sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Hasta este momento aún no habían sido notificados, pero insistieron en que la amnistía no se aplica en los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Escuchemos. La misma Corte de Constitucionalidad en ningún momento dice se aplica una amnistía. Aquí es un procedimiento en el cual se debe de fundamentar relativo a un decreto el cual
considera la Cámara de Amparos y Antejuicios, y ahora confirmado por la Corte de Constitucionalidad, que es importante que se amplíe el por qué no se aplica este decreto 886 a la solicitud que presentó el general José Efraín Ríos Montt. Que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad muchas veces tienen un gran contenido político y existe esa posibilidad que podría, que a nosotros nos despierta la sospecha que se está allanando el camino para finalmente otorgar una amnistía. Los 13 magistrados se reunieron sin llegar una vez más a un consenso para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2013 y 2014. En diferentes ocasiones, los jueces supremos han manifestado que las dificultades de que se dé un consenso son diferencias mínimas, pero la 20ª ronda de votaciones no tuvo éxito, ya que el grupo se mantiene dividido. La ley establece que se requieren 9 votos favorables para lograr el cargo, y la disputa se inició desde el 2 de octubre pasado, en la que Gabriel Medrano convocó a sesiones extraordinarias. Han pasado 10 días desde que su sucesor debió tomar posesión. Y pasando a otros temas, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo presentó una propuesta de reforma mínima a la ley electoral y de partidos políticos, discutida en un foro que buscaba conocer los puntos de vista de un grupo de abogados y exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral con base en las debilidades identificadas en el pasado proceso electoral. La propuesta se concentra en 2 aspectos que pretende reformarse en 24 artículos de la ley, basada en definir los plazos y los tiempos de las elecciones. Plantean fortalecer al tribunal como máxima autoridad, mejorando su poder de sanción y definiendo límites a los partidos políticos en cuanto a proselitismo. La propuesta sugiere que se concentren solo en estos puntos y dejar los más complicados para el próximo proceso electoral en una siguiente etapa. Actualmente la ley vigente da muy poco tiempo al Tribunal Supremo Electoral para depurar la lista de candidatos, y eso se hace simultáneamente con la campaña política, y realmente para el tribunal es una carga demasiado grande que se manifiesta, digamos, en dificultades, en tropiezos, en falta de certeza. Lo que proponemos es definir mejor los tiempos, separar lo que es la etapa de inscripción de candidaturas y depuración de candidaturas de la etapa de la campaña política. Una fallida sesión plenaria se dio hoy en el Congreso de la República. El oficialismo y sus aliados nuevamente tomaron distancia luego de no llegar a acuerdos que permitan interrumpir el debate de interpelación en contra del ministro de Cultura. Los 105 votos necesarios para conocer otros temas no se reúnen debido a las diversas propuestas de agenda que manejan las bancadas parlamentarias. El oficialismo advirtió que de no aprobar los préstamos, el recorte de programas iniciaría el próximo mes, mientras el resto de bancadas acusan al Partido Patriota de intolerante. Las cosas aquí cambian constantemente, es muy dinámico y no creo que sea una cuestión de credibilidad, es una cuestión de seguir insistiendo, seguir luchando porque tengamos la agenda que necesitamos tener. Si hay alguna molestia por parte del partido oficial es porque no es tolerante, ¿verdad? O sea que no lo que ellos impongan es lo que realmente tiene que haber en una agenda. Yo lo que digo es que cuando se buscan acuerdos tiene que ser... El intendente de recaudación de la SAT confirmó que no renunciará a su cargo por la intervención de aduanas, aunque reconoce que no sabe cuál será su futuro dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego de la respuesta que pueda la Corte de Constitucionalidad, ya el señor presidente tomará la decisión que si hace o no hace una intervención y qué tipo de intervención pueda darse. El alcance, los objetivos y el alcance que pueda tener la intervención. Pero respecto al tema de que los intendentes vamos a renunciar, eso, por lo menos en mi caso, le puedo asegurar que no ha pasado por mi mente renunciar al cargo por una posible intervención o por una intervención. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a responder en menos de 72 horas a sus similares en México, Francia y Alemania ante las preocupaciones por revelaciones de espionaje. Este es un escándalo político que al parecer no tiene un final cercano. La Casa Blanca negó que su inteligencia haya vigilado secretamente el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel. Aseguró que el presidente Barack Obama habló con ella sobre el tema. De acuerdo con la información ofrecida por el portavoz de la Casa Blanca, Obama le afirmó a Merkel en una llamada que no monitoreó ni monitoreará sus comunicaciones.
La administración alemana pidió a Washington una aclaración inmediata y detallada sobre este asunto y agregó que Merkel dejó en claro a Obama que si la información resultara ser correcta, sería inaceptable. Los masivos programas de vigilancia de Estados Unidos que involucran no solo a sus ciudadanos, sino también a otros de unos 35 países, fueron filtrados en junio a la prensa por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. El mes pasado, la presidenta brasileña Dilma Rousseff suspendió su visita a Washington ante la falta de respuesta convincente por ser víctima de espionaje por parte de los Estados Unidos. El Papa Francisco apartó momentáneamente de la diócesis de una pequeña ciudad alemana a un obispo de Limburgo mientras se realiza una investigación para esclarecer las sospechas por gastar cerca de 40 millones de euros en la construcción de su residencia. En un comunicado difundido por la Oficina del Vaticano, explicó que para el Papa fue informado de la situación en la que se creó una situación en la cual el obispo Franz Peter Tebarts no puede ejercer su ministerio episcopal por el momento. De igual manera, la nota añade que se creó una comisión para realizar un profundo examen sobre la construcción de la sede y se espera resultados sobre la investigación y las responsabilidades por parte del obispo. Un estudiante de 14 años fue detenido luego de ser acusado del homicidio de una profesora cuyo cadáver fue hallado el martes en un bosque cercano a la escuela de secundaria en la que trabajaba en Danvers, Massachusetts. El sospechoso compareció ante el juez para ser acusado formalmente de homicidio y quedar bajo presión sin fianza. El fiscal del distrito anunció en una rueda de prensa la apertura de una investigación por la muerte de Colleen Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años de edad. Las fuerzas de la policía señalaron que recibieron una denuncia sobre la desaparición de esta maestra a la que encontraron en un bosque. La petrolera brasileña Petrobras, la británica British Gas y la bolivariana Yacimientos Fiscales Bolivarianos firmaron 5 contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de La Paz. Ejecutivos de esas empresas suscribieron los contratos con el presidente de la empresa estatal bolivariana en presencia del presidente del país, vicepresidente mejor dicho, Álvaro García. Los contratos, que deben ser ratificados por leyes del Congreso antes de entrar en vigor, permitirán operaciones en las áreas Cedro, Huacareta, El Dorado Oeste, Izarzama y San Miguel. Vamos a la publicidad. Más adelante, la Dirección de Atención al Consumidor verifica el aumento en precios de la cebolla y la arveja para el fiambre durante un operativo en la central de mayoreo. Así es, Joaquín, pero además la SAT anuncia implementará expertaje electrónico. Los detalles le esperan a nuestro regreso.